Muy bien. Vamos a ir a la Biblia. Gracias, hermano Javier. Que dicha que él, hoy que el hermano Byron no podía, pues Javier sí pudo venir y entonces pudo trabajar con la música. Pero vamos a ir a la Biblia. Yo quiero que abra su Biblia en el libro de Proverbios para ver un versículo ahí de inicio. Pero vamos a ver varios versículos. En el libro de Proverbios, busque el capítulo 16. Proverbios capítulo 16 para la reflexión de esta noche. Algo que estaba meditando hace unos días atrás y quise compartir con ustedes porque creo que esto le podría ser de bendición, creo que sí. Proverbios 6, como un texto para dar un inicio a lo que quiero compartir con ustedes, versículo 3. Proverbios 16, 3. Dice así: encomienda a Jehová tus obras. ¿Ok? Encomienda a Jehová tus obras. Y cuando usted hace esto, usted recibe una bendición. Dice ahí: tus pensamientos serán afirmados. Usted puede descansar. Ya no tiene que andar vagando, que si sí, que si no, y que si sí, que si no. Cuando usted dice, todo en manos del Señor, ya usted puede descansar. Y los pensamientos se afirman, porque ya no están en sus manos los asuntos, sino en las manos de Dios. Por eso usted encomienda. ¿Qué es encomendar? ¿Qué es encomendar? Dígale al Señor: dirige tú mi mente, dirige tú mis manos, dirige tú mis pasos, dirígelos tú, toma aquí mis cargas, guíame. Y cuando usted le da eso al Señor, no haga de pelear por usted mismo, sus pensamientos se afirman. Tomemos ese texto como inicio, como un texto clave para el inicio, para el pensamiento de hoy. Y lo que yo quiero compartir con ustedes tiene que ver con el servicio del creyente. Y algunos pensamientos que pueden generarse en la mente del creyente que quiere servir al Señor, que pueden perturbarle en la obra que el creyente quiere hacer. Porque yo creo que aquí entre nosotros y las personas que nos van a escuchar a través de internet, porque estas enseñanzas van a internet y otros creyentes van a escuchar esto, van a estar de acuerdo conmigo. Y el asunto que quiero compartir con ustedes es un asunto que yo mismo he experimentado en mi vida. El creyente fiel desea darle un servicio a Dios. El creyente que es fiel, en base a esa fidelidad, nace en él un deseo de servir a Dios. Algo que Dios pone dentro porque es lo que Dios quiere al fin, que le sirvamos. Entonces nace ese deseo de servicio. El creyente no solamente quiere servir, y trate de poner atención a lo que yo quiero, a donde yo quiero ir. El creyente no solamente quiere servir por servir, el creyente quiere servir y ser efectivo, ¿no es cierto? Queremos que el servicio que hacemos sea efectivo. En otras palabras, queremos que el servicio que hacemos para Dios lleve un fruto, lleve fruto de resultados. Que la obra que hacemos a Dios sea de bendición, sea de gloria a Dios, o sea, que Dios sea complacido y que sea de bendición a otros. Recordamos pasajes como Colosenses 3:17, vamos a buscarlo ahí, Colosenses 3:17, como para recordar
esto que se da en la vida del creyente. Yo creo que este pasaje ya lo hemos mencionado varias veces, pero quiero que lo leamos otra vez hoy. Colosenses 3:17 dice así: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hágalo todo en el nombre de Jesús. O sea, esta es la obra de Jesús. Esta es la obra que a Jesús le agrada, en el nombre de Jesús. Usted no puede mentir y mentir en el nombre de Jesús, porque esta no es la obra de Dios. Pero cuando yo digo la verdad, aunque quisiera mentir, digo la verdad porque quiero agradar a mi Señor. Entonces todo lo que hago, lo hago en el nombre de Él. Si usted se propone y yo me propongo hacer las cosas en el nombre de Jesús, hay muchas cosas que evitaríamos hacer, porque entendemos que no podemos hacerlas en su nombre. Pero dice, dando gracias a Dios. O sea, demos gracias a Dios de que podemos hacer obras para su gloria y para su honra. Pero vea lo que dice el 4:6 ahí mismo. Entonces queremos agradar a Dios, por eso hacemos las cosas en su nombre. Y en el 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Tenemos una responsabilidad, no solo con Dios, pero tenemos una responsabilidad para con las personas. ¿Ok? Para Dios y para con el hombre. Tenemos que agradar a Dios y tenemos que tener cuidado de cómo actuamos hacia el prójimo. En este caso, nuestras conversaciones o nuestras palabras, que dice que yo debo saber cómo responder. Yo tengo que saber cómo responder, ¿ok? Porque tengo una responsabilidad para con las personas. Usted no puede decirle a las personas todo lo que quiera decirles, lo que según lo que la Biblia dice, tiene que saber cómo responder a cada uno. Hay veces que tengo que responder de una manera y otra manera, pero debo saber cómo hacerlo. O sea, tengo una responsabilidad con mis palabras. Ten cuidado. Hay que tener cuidado. Ok, lo que quiero entonces decirles es esto. Ok, nosotros vamos a servir a Dios. Queremos servir al Señor. Queremos que el servicio sea efectivo. Queremos que sea de bendición para Dios y que sea de bendición para mi prójimo. Que mi servicio sirva de bendición. De esa manera. Ahora, cuando usted comienza entonces a servir, aquí es donde entran ciertos pensamientos que dije al principio pueden perturbar su mente e inclusive podrían desanimarle en su servicio a Dios. Ok, pensamientos como los siguientes que llegaron a mi mente y los escribí aquí, quiero compartir con ustedes esto. Y analice lo que voy a decir y piense a ver si en algún momento usted no ha pensado así como le voy a decir ahorita. Creo que en algunos de esos puntos que escribí yo he tenido que lidiar. Por ejemplo, 1, vamos a servir a Dios y vienen las siguientes preocupaciones, pensamientos que nos preocupan, negativos. ¿Podrá mi ministerio, cual sea que sea el ministerio que usted tenga para el Señor? Hay ministerios que hacemos en la iglesia. Está conmigo, hermanos. Hay ministerios que hacemos aquí, en la iglesia. Hay ministerios que hacemos fuera de lo que es, digamos, la congregación, la reunión, como llamamos la liturgia, principalmente lo que hacemos los miércoles, lo que hacemos los domingos, principalmente, aunque hay otros programas. Es lo que llamamos una liturgia. Aquí hay ministerios, por ejemplo, de niños ahorita, como hablábamos, ministerios de enseñanza. Hay un ministerio de oración, porque venimos a orar, y creo que es un ministerio que es bueno que hagamos. Hay un ministerio de limpieza, porque usted no entró aquí y encontró todo sucio. Alguien llegó con anterioridad y limpió y acomodó, créame que sí. Y otros ministerios como hermanos que desde que llegué me dieron esto, tome, y cambiaron baterías y pusieron luces y sonidos, lo probaron desde que llegué, música. Pero hay otros ministerios que quizá usted hace,
que va a ser quizá ahorita que terminemos, entramos en función otros. Los domingos se hacen más actividades. El domingo pasado estuvo lleno de actividades, con las enseñanzas, con las presentaciones de niños, con los bautismos, con la Santa Cena, con las clases, con las reuniones. Hay mucha actividad un domingo. Hay otros ministerios que quizá en los que usted no participa, quizá en este sentido, pero usted los hace allá afuera. Ministerio de evangelismo, por ejemplo, que usted le habla a otros de Cristo allá afuera. Ministerio de repartir tratados, que también es parte del evangelismo. Ministerios de consolación, visitar a los enfermos en casa o en hospitales, o a los que están pasando por necesidad, ayudar a los que tienen necesidades, tal vez materiales. Hay gente que es muy buena para esto, muy dadivosa, y lo hacen. Ministerio de oración, la oración la hacemos hoy, y creo que eso es importante, venir a orar. Más bien, deberíamos, tal vez un día de esos, voy a traer un estudio sobre la oración, para que usted vea la importancia que es orar solo y orar en grupo. Orar en grupo es como algo que se inventó ustedes para ver. No, la Biblia enseña a orar en grupo. Le voy a explicar un día los pasajes. Pero la oración puede hacerse en casa, y es un ministerio. La oración eficaz del justo puede mucho, y es un ministerio que puede usted tener, y es algo que se puede hacer allá afuera, aunque usted no tenga que hacer algo que hacer exactamente aquí. ¿Qué hago? Yo llego, escucho y me voy a la casa. Yo llego a la iglesia, yo escucho el mensaje y luego me voy. Y allá afuera yo tengo ministerio. Le hablo a mis amigos, le hablo a mi jefe, tengo ministerio con mi hogar, con mis familiares, qué sé yo. Y hay guerreros de oración que oran por la iglesia, por las peticiones, por sus pastores, por sus maestros, y trabajan duro en esto, y es increíble. Y creo que aquí los que servimos, tal vez en un ministerio más público, somos sostenidos por los que tienen ministerios más ocultos. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Entienden lo que quiero decir? Los que tenemos ministerios más públicos, más a la vista, somos sostenidos y fortalecidos por aquellos que tienen ministerios más ocultos, como aquellos que se inclinan en su cuarto y oran por el pastor que predicará el próximo domingo. Y este predicador viene el domingo y da una gran enseñanza, y la gente dice: qué bendición, pero no ven que usted estuvo orando por esto, y que usted tiene parte en ese poder de la enseñanza. Pero Dios sí lo ve. ¿Podrá mi ministerio tener algún alcance significativo? ¿Cuál es el ministerio que usted tiene? ¿Tendrá, quizá usted piensa, este ministerio que estoy haciendo, algún alcance significativo? No estoy hablando de que usted quiere ser reconocido y alabado, no. Lo que usted quiere, como dije al principio, lo que usted quiere es que su ministerio sea efectivo para Dios. Y a veces usted pensamos, esto que se me encargó, ¿qué puedo hacer? ¿Hará esto algo significativo? Yo veo a aquel que se para y enseña, y cómo mueve, y cómo la gente pasa y ora después de una enseñanza. Yo veo cómo ese ministerio de, digamos, la predicación funciona y actúa. ¿Y el mío? ¿El que yo hago para Dios? ¿Qué efecto realmente tiene? A menudo, casi cada domingo, en esa aula, cuando estoy reunido con los sugieres, les hablo de la importancia de un saludo, de una sonrisa amable, que puede hacer algo muy grande en las personas. Créanme que sí. No palabras, sin palabras, solo un saludo y una sonrisa amable. No a unos cuantos escogidos, sino a todo el que usted puede. Pero a veces pensamos, segundo, ¿seré yo la persona indicada para lograr un buen resultado en esto que estoy haciendo? Dios le ha puesto a usted a hacer algo. Usted se propuso delante de Dios: Señor, quiero servirte. Quizá usted llegó a su pastor y le dijo: hermano, yo quiero hacer algo. Póngame.
Quizá usted recuerda que yo un día di una hojita en un estudio domingo en la mañana. Yo di un estudio donde en la parte de atrás del estudio había un montón de ministerios que usted podía. Yo le decía, ponga su nombre, arránquelo, eso es el pastor, vea a ver qué está haciendo, vea qué puede hacer. Tal vez está haciendo algo, tal vez no. ¿Qué más puedo hacer? Yo no sé si usted tomó el tiempo para revisar y chequear y entregarle al pastor que usted quería un compromiso con su servicio aquí. Y usted, luego el pastor le dice, hermano, esto, ¿por qué no haces esto? Yo creo que usted puede hacer esto. Y usted lo hace, pero sigue pensando, ¿seré yo? Si lo hiciera otro, quizá fuera mejores resultados. Tres, ¿son mis dones capaces de generar un fuerte impacto? Yo no tengo el don de la música, no tengo el don de la predicación. ¿Puedo con los dones que yo tengo generar un fuerte impacto en alguien? La Biblia dice que Dios dio dones a la iglesia, como también Dios puso miembros en el cuerpo de diferentes funciones. Y dice la Biblia que Él los puso como Él quiso. Lo que le dio a usted fue porque Él quiso dárselo. Yo quería aquel don, no desee el don de otro y enfóquese en el don suyo. Y sáquele el jugo a ese don para Dios. O sea, sáquele los resultados. Sin embargo, a veces pensamos así, que quizá el don mío no es tan popular y no es tan notable. Y entonces pienso, ese don, ¿qué puede hacer para Dios? ¿Qué beneficios puede generar? ¿Valdrá la pena? ¿Cómo me hubiera gustado tener otro tipo de don? Tal vez aquel que tuvo un talento deseó mucho haber tenido los 5 talentos. Y quizá él decía, ¿por qué el 5 y a mí 1? Lástima, si yo tuviera los 5 y a mí me dieron 1 y ese 1 lo escondió, no hizo nada con 1, no hubiera hecho nada, hubiera hecho menos con 5, no sé. ¿Por qué lo escondió? No sé. Ahí dice que sentía que como que tenía miedo de su patrón, entonces más bien no quería perderle el que tenía, lo escondió y no sacó el fruto. ¿Escuchará a alguien mis palabras y consejos? ¿Ha pensado usted así? ¿Ha habido un momento en que usted quizá ha podido dar un consejo y usted se quedó callado porque dice, ¿quién va a escucharme? ¿Escuchará a alguien mis palabras y consejos? ¿Los tomará alguien en cuenta si yo quiero dar un consejo? ¿Escuchará a alguien mi voz? Yo veo que a aquel le ponen atención, a aquel sí le ponen atención y cuando aquel habla todo el mundo corre a hacer, pero yo, ¿qué? ¿Lo escuchará alguien mis palabras? ¿Brillará mi luz en tanta oscuridad? ¿Ha pensado usted así? ¿Colegio? ¿Barrio? ¿Trabajo? Es que la gente está tan metida en sus cosas que ¿de verdad mi luz brillará? Yo tengo una luz, yo soy luz. Pero ¿esa luz hará alguna diferencia en tanta oscuridad? Podríamos decir, bueno, entre más oscuridad, más la luz brilla. Pero pensemos a como pensamos realmente. Hay tanta maldad y la gente está tan metida en su pecado que yo trato de brillar y trato de ser un testimonio, ser un buen ejemplo. ¿Y lo notará alguien? Yo camino como una luz por allá y por acá, llego a la pulpería, trato de ser el cristiano más fiel en cómo soy, cómo hablo, cómo visto y cómo me manejo. ¿Lo notará alguien? Tal vez no. Quiero, pero ¿valdrá la pena? ¿Podrá mi mensaje avanzar por medio de los argumentos contrarios y por medio de las burlas y el desprecio para alcanzar a alguien? Si se habla o se menciona un tema
y yo tengo que decir la verdad, ¿valdrá la pena abrir la boca? Mejor me quedo callado, porque en medio de tanta contrariedad, lo que yo voy a decir podrá pasar todo eso que tenga que pasar para tocar a alguien, que alguien diga, esto que usted dijo me llegó. Entonces a veces quedamos callados, fuera sea así o sea a través de los medios otros. ¿Valdrá la pena decir algo? ¿Valdrá la pena poner una verdad firme para que alguien, le llegará a alguien? ¿Notará acaso alguien mi persona como para notar mi fiel y limpio testimonio, como dije antes, que he alcanzado? ¿Notará alguien eso? 10. ¿Acaso no será mi nacionalidad un obstáculo? ¿Mi apellido un obstáculo? Tengo un apellido X y ese apellido no es bien visto. La gente piensa, bueno, tengo antecedentes de familia que no eran buenas personas, y ahora, ¿usted qué apellido es? Apellido Vargas, y Vargas, los Vargas siempre son como mafiosos, el apellido Vargas. ¿Usted es Vargas? ¿Sí? ¿Usted es de los Vargas de esta familia? ¿Sí? ¿Primos? ¿Podrá eso obstaculizar que Dios me use? Mi condición económica, vivo en un barrio de gente, solo casonas y gente con Mercedes y BMW, y yo me metí ahí y hay una casita que hice, y ¿podré yo, tan pobrecito, causar una impresión o una influencia en alguno de estos ricos? Porque mi condición económica puede ser un obstáculo, mi nivel académico o mi edad. Quiero servir a Dios y quiero hacer muchas cosas, y nacen esas preocupaciones. ¿Qué tan efectivo puedo ser? Le voy a hacer una pregunta. Le voy a hacer una pregunta a usted. Conteste en su corazón, ¿qué haría usted? Si usted tuviera que escoger una época en la historia, ¿qué está conmigo? Una época de la historia, en los 6,000 años que tenemos de existencia, en la que si usted quisiera dar un mensaje que todo el mundo escuchara, usted quiere dar un mensaje y quiere que todo el mundo le escuche, que sea escuchado por todo el mundo, ¿cuál época escogería usted? Desde Adán hasta el 2017. ¿Qué época escogería usted para que ese mensaje sea llevado a todo el mundo? Con facilidad, con facilidad. Esta época, la época satelital, de las telecomunicaciones, sería la época más fácil de poder decir algo. Usted no ha escuchado que alguien de esos famosos dice una cosita y todo el mundo se da cuenta, y todo el mundo critica o alaba, una de las dos cosas. Hoy día todo se va así, ¿verdad? ¿Cómo se dice hoy día en el Facebook que algo se vuelve viral? Es lo que se llama viral. El famoso viral, se hizo viral, no solamente un video, el comentario se hizo viral. Todo el mundo ahora sí opina, todos. Gente que usted, allá en la Conchinchina, y en chino hacen, y dice, ¿qué? ¿Está en contra suya? ¿Quién? ¿Quién es este fulano? Allá en Hong Kong no está de acuerdo con lo que usted dijo ahí, allá cuando usted estaba paseando en Huatuso. Y usted dijo algo, y todo el mundo opina, y dice, wow, ese es el tiempo en el que podemos decir algo y todo el mundo. ¿Okay? ¿Qué tiempo escogió Jesús para venir a dar el mensaje que todo el mundo tendría que escuchar? Porque ese mensaje de Cristo, el mensaje de las buenas nuevas, tenía que ser escuchado por todo el mundo. Mateo 24:14, vea lo que dice, Mateo 24:14. Pues leo para ustedes, si lo encuentran bien, y si no lo logran encontrar, no tiene la Biblia, escuche lo que dice. Y será predicado este evangelio del reino, ¿dónde?
en todo el mundo, para testimonio ¿a qué? A todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El mensaje va a ser predicado a todo el mundo, ok, va a ser predicado a todo el mundo. ¿Y en qué? Y vengo a hacerlo, dice Jesucristo. Y además, necesito unos ayudantes. Y escogió 12 hombres, que eran conocidos porque eran hombres ¿sin qué, hermanos? Sin letra. Sin letra. Esos fueron sus amigos. En el año 1 vino Jesús a dar el mensaje que tiene que ser llevado por todo el mundo. ¿Por qué Jesús no vino en esa época? Vino en una época, hermanos, donde la forma más rápida de llegar era caballo, si se tenía caballo. Jesús anduvo en un pollino una vez. Y la forma más rápida de escritura o de llevar un mensaje era por escrito, de dar un mensaje. No era por, ya estoy listo. Pedro, ¿ya está la cámara lista? ¿Estoy al aire? Sí, millones te van a ver, Jesús, habla. No. Era todo por escrito. ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, va a dar un mensaje. Tiene que ser todo por todo el mundo. La forma más normal de escribir era en papiro, era con tinta, era a mano, era así, mojando, así era, y corriendo, a pie, de alguna forma, mande este mensaje tiene que ser llevado, porque ese mensaje tiene que llegar a todo el mundo. Ay, Señor, pero ¿cómo? ¿A todo el mundo? ¿De esa manera? Sí, escriba. Y Jesús dice este mensaje. Por ejemplo, en Mateo 5, 13 y 16, Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Y luego dice, vosotros sois la sal de la tierra. Este mensaje tiene que escucharlo todo el mundo. Pero en este siglo, en esta manera, ¿cómo? Y Jesús está ahí pensando. ¿Cómo se imagina usted? Hermanos, ¿cómo se imagina usted a Jesús en el sermón del monte? ¿Cómo se lo imagina usted? Imagínese a Jesús subiendo al monte en el mensaje del sermón del monte. Tal vez lo que vemos es una figura tipo las películas que nosotros vemos. Yo me imagino a Jesús muy impresionante. Yo me imagino a Jesús muy solemne. Me he imaginado a Jesús me lo he imaginado increíble, su mirada, su forma, su porte. Yo me lo imagino. Cómo tuvo que haber sido Jesucristo. Wow, su forma. ¿Se lo imagina usted así? Ahora que estoy poniendo atención, los Mateo y Juan, para que escriban esas palabras. ¿Estará poniendo atención Mateo, ponga atención lo que voy a decir, porque usted tiene que escribir. Mateo capítulo 5, están esas palabras. No sé, Mateo le cuesta, como es sin letras. Bueno, usted puede ver a Jesús comiendo de las uñas pensando, ¿cómo hago para que ese mensaje llegue al mundo? ¿Y dónde están los que escriben? ¿Dónde están las grabadoras? Jesús vino, Jesús dio el mensaje, subió al monte, dio el mensaje, y él sabía que tenía que llegar al mundo. Yo me lo imagino con una paz increíble. Terminó el mensaje, vámonos. El resto lo hará mi Padre. Yo vine a hacer la obra que me dijo mi Padre. Vengo a decir las palabras que me dijo mi Padre que dijera, en el momento que tenía que venir a decirlas, porque la Biblia dice, cuando usted ve el nacimiento de Jesucristo, la Biblia dice que cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, o sea, el momento en que Cristo tenía que venir, llegó. Era esa época, bajo ese imperio. ¿Falló Cristo? ¿Tenía por qué preocuparse? ¿No hemos nosotros escuchado el mensaje de que somos la luz del mundo y la sal de la tierra? ¿No llegó a nuestros oídos al fin? Entonces, ¿por qué tiene que preocuparse si al final, hoy día se cumplió, que el mensaje tiene que llegar? ¿Y quién no ha escuchado esas palabras? Juan capítulo 6, hermanos, vamos a Juan capítulo 6. Aquí hay la historia. Esta historia es increíble.
Le voy a decir por qué esa historia es increíble. Vaya a Juan capítulo 6. Aquí hay una historia interesante. Y usted la conoce, hermano, usted la conoce. Ahorita se la voy a decir. Esta historia no se encuentra en un evangelio. Se encuentra en los 4. ¿Sabe que hay historias y milagros en la vida de Cristo y los apóstoles que no están escritos en los 4 evangelios? Que se escriben en uno y en otro no, y en otro aparece, en otro no. Sin embargo, esta particular está en los 4, como los 4 escriben esa historia. Es interesante. Es la historia de la alimentación de 5,000 personas. Sin embargo, Mateo, Marcos y Lucas solo cuentan de que cuando Jesús pidió comida para alimentar un montón de personas, más de 5,000, dice así: aliméntenlos ustedes, Señor. ¿Y qué tenemos? Tenemos panes y peces. Pero no se menciona nada más. Juan hace la mención de lo siguiente. Juan capítulo 6, versículo 1. Va conmigo, dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Gran multitud, porque veía las señales que hacía en los enfermos. Allí predicó. Ahora, versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero eso decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo algo: aquí está un muchacho. A ellos no sabemos que había un muchacho con pan. En nosotros usted no sabrá que hay un muchacho. Parecerá como que había pan y peces entre ellos, pero Juan dice: hay un muchacho. Ese pan y esos peces que hablan los otros evangelios, en Juan se nos dice que pertenecían a un muchacho, o sea, el almuerzo de un muchacho. De una manera Dios había permitido que a las demás personas se les olvidara traer almuerzo para hacer un milagro especial. Pero un muchacho traía un almuerzo. Y este almuerzo dice: tiene 5 panes de cebada, se nos dice hasta de qué eran los panes, y 2 pececillos. Más de una vez, ¿qué es esto para tantos? Hermanos, 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Y allá, en aquel tiempo, no eran un niño ni 2 niños por matrimonio. Era gente de 5, 6, 7 hijos, tal vez más, en aquellos tiempos. Entonces la multitud era grande. Este muchacho dio su almuerzo a los discípulos para que se lo dieran a Jesús, y entonces Jesús hizo el milagro de bendecir esos panes y esos pececillos, y comenzó a partir y a partir y a partir, y me hubiera encantado haber estado ahí viendo las manos de Jesús, así por detrás, un momentico. ¿Vaya a servir? No, ahorita. ¿Cómo hace un pan? No, espérese. ¿Cómo? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está el truco? Partía y partía y tome, y partía y tome, y partía, y tome. Increíble, Señor, ¿dónde? Ya partió en 2. ¿De dónde salió otro pedazo? ¿De dónde salió otro pedazo? ¿Cuántas cabezas, cuántas colas de pescado? No sé. Hermanos, sucedió. ¿Ya están saciados todos? Quiero más. Dice que todo el mundo quedó, no más pescado, no más pan. Ya, ok, recojan todo, 12 cestas, tal vez 6 de pan y 6 de pescado, sobraron todo eso, ok, está bien, sobró. El muchacho pensaría: ¿qué es? ¿Por qué me va a quitar el almuerzo? ¿Por qué me va a quitar el almuerzo? Es para dárselo al Señor, y
tal vez como ellos mismos los discípulos, pero ¿qué es esto para tantos? El muchacho, no se dice nunca del muchacho que negara, sino que dio al maestro. ¿Cómo podía el muchacho haber sabido que esa historia, ese suceso que parecía tan insignificante, un amorcito, llegaría a ser un testimonio que movería a los cristianos en todas las épocas sobre el asunto de dar con generosidad? Porque a ese muchacho, su ejemplo lo usamos cada vez que hablamos de dar. Como el muchacho que dio, y dio poquito pensando, dice, Señor, ¿qué es esto para tantos? Démelo en las manos de Jesús, lo poquito que usted y yo podemos sentir que somos o hacemos, o los dones que tenemos, Dios lo puede multiplicar en gran manera en las manos de Jesús. Se puede en las manos de Jesús. Deje a Jesús que se encargue. ¿Qué es esto? Deje a Jesús que se encargue y Él va a alimentar las bocas que usted jamás imaginaría que podría alimentar con lo poquito, o el corazón que usted cree que podría llenar con lo que usted puede dar, o la persona que usted puede influenciar, que usted no se imagina, con lo poquito que usted puede darle al Señor en su ministerio. ¿Se preocuparía este muchacho por las circunstancias de su época, la condición, pensando que aquello sería olvidado fácilmente? Y nosotros deberíamos ser como este muchacho, como un niño que confía plenamente en su Padre. Confiemos en Dios en nuestros ministerios. Eso es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy. Demos y Dios hace el resto, hermanos. Dios hace esto, dé el mensaje, dé la palabra en Facebook o en lo que esté, o en la computadora o hablando, dé la palabra y deje que Dios se encargue del resto. Deje que Dios se encargue del resto. Deje que Dios se encargue del resto. Estaba jugando hoy con la nieta. La nieta llegó hoy y yo la puse en el mostrador de la casa, el mostrador del desayunador. Y es como ese tamaño, más o menos el desayunador, ahí donde está en la casa, es más o menos de ese tamaño. Y yo la senté así, para jugar con ella. Luego que estaba sentada así, yo me agaché en el piso y me puse como así, como para jugar con ella. Entonces ella está aquí, ¿verdad? Ella es muy inteligente. Y cuando trata de caminar y cuando trata de caerse, ella inclusive hace, uy, ella hace, uy, como diciendo, uy, casi me caigo, o sea, casi me golpeo, porque ya se ha golpeado y sabe. Entonces ella es así, muy, muy chispa. Y inclusive a veces le digo que venga y ella, yo veo que tiene temor. Pero hoy en la mañana yo estaba así con ella y mientras estaban ahí conversando algunos, y yo estaba así y se dejó venir. Ella se rió y se dejó venir, se puso con una sonrisa, hizo así la manilla y se dejó venir. Yo no pensé que lo iba a hacer. Si yo no la sostengo o me descuido, ella se puede golpear bastante. Pero era una confianza total, de soltarse y caer en las manos de, no su papá, pero su abuelo. Lo haría lo mismo con su papá. Y nosotros debemos soltarnos a las manos de Dios. Solo soltarnos a nosotros y lo que Él ha puesto a nosotros, los dones que tengamos, las oportunidades que tengamos. Dice que Dios hizo buenas obras para que anduviésemos en ellas, en Efesios. Ande usted en las obras que Dios le planeó. Yo ando en las que Dios me planeó a mí, pero ande usted en las suyas. Y deje de ver las mías. Ay, me gustaría andar en esas obras. Esas son las mías. Usted ande en las suyas y en sus oportunidades y use sus dones. Usted llega a las personas que Dios puso en su camino, yo a las que Dios puso en mi camino. Pero hagamos lo mejor que podamos con lo poquito que tengamos. Al fin y al cabo, de todos modos, ¿quién de nosotros podrá decir que tiene mucho para darle a Dios? ¿Quién de nosotros podrá decir que mi don es mejor? Así como usted no puede decir cuál miembro de su cuerpo es mejor que el otro, todos son necesarios. Y terminando, hermanos, para tomar peticiones y oración, ir a la oración, les quiero buscar tres versículos para leer y cerramos. Primero leamos Salmo 37. Sobre este mismo asunto, el Salmo 37
el versículo 5. Salmo 37, 5, sí. Pensé que me había equivocado, creo que sí estoy bien. Dice así: encomienda a Jehová tu camino. O sea, tu obra, como leímos anteriormente, tu ministerio, tu vida, tus planes. Encomienda a Jehová tu camino y confía, ¿qué? Confía en Él. ¿Y Él qué? Él hará. ¿Qué queremos que haga? Que use, que nos use, que trabaje. Él hará. Encomiéndalo a Jehová, tus obras, tus ministerios, y Él hace. Y son 3 pasajes: 2 Corintios 3:5, leo 2 Corintios 3:5, y son 3 pasajes para cerrar. 2 Corintios 3:5, este pasaje es bonito porque es una realidad. Es una realidad en la que tenemos que confiar cuando hacemos ministerios. 3:5 dice así, leo para ustedes: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. O sea, para ser muy orgullosos. Dice, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Si algo podemos lograr con lo que tenemos, competentes, aún en las cosas chiquiticas. O sea, que si yo puedo usar el don que tenga, aunque sea algo sencillo, que pueda generar algo, entonces dice, ¿qué competencia? ¿Qué competente es usted que aún en eso tan sencillo logra sacar fruto? Dice el apóstol, no es que seamos competentes nosotros, sino que esa competencia, ese logro viene de Dios. Es Dios que lo hizo. Y el último texto es Hebreos. Más adelante buscamos Hebreos y capítulo 6, versículo. ¿Qué ha hecho usted? ¿Cuál es su ministerio y cuál es su obra? ¿Cuál es su obra? Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Eso es una verdad que era para ellos y para todos nosotros. ¿Cuál es su ministerio, hermano? Dios no es injusto para olvidar ese trabajo que usted está haciendo. Entonces, que sea un trabajo de amor. Que sea un trabajo de amor. O sea, yo hago lo que hago porque amo a mi Dios. Y si con esto les sirvo y le glorifico, entonces lo haré. ¿Estamos, hermanos? Dios les bendiga.